palabra de Dios al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Mateo, capítulo 5, del 14 al 16. Cuando lo tenga, usted dice amén. Amén. Bien, dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Padre bueno, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre, Dios, dándote gracias por habernos traído nuevamente a este lugar a reunirnos, Padre, en tu nombre, reconociendo que tú nos congregas, que tu presencia, Señor, nos congregue en esta mañana en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús para que en el día de hoy el Espíritu Santo haya lugar en nuestros corazones para depositar esta palabra. Pedimos que quites toda palabra de conocimiento humano, que sea aquel Espíritu que inspiró esta misma quien coloque en nuestros corazones tu deseo, Señor, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, colocamos en tus manos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, venimos trabajando, venimos estudiando lo que tiene que ver con el sermón del monte. Hemos pasado, ¿verdad? Yo ayer le decía a mi hijo, es tremendo esto, como nosotros llevamos 10 semanas estudiando el sermón del monte, 10 semanas. Hemos visto la introducción, las bienaventuranzas y la sal de la tierra. Hoy estaremos desarrollando esta parte que hemos llamado la luz del mundo, lo que Jesús ha dicho de nosotros, ¿cierto? La semana anterior, como decía, nosotros vimos el tema la sal de la tierra, donde hablábamos acerca de nuestra responsabilidad como creyentes de dar a nuestra sociedad sabor, verdadero sabor, y además de eso preservarla de la corrupción. Recuerden que estábamos viendo las características de la sal y cómo nosotros, al marcar diferencia, preservamos para que la maldad no siga avanzando. ¿Ok? Bien. Ahora bien, Jesús, luego de esto, en los versículos que hemos leído esta mañana, nos hace una invitación a reflexionar sobre cuál es nuestro papel en el mundo, en la sociedad actual. Nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Que como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor, tenemos la responsabilidad también de iluminar la sociedad en la que estamos. Es un recordatorio esto, de que nuestra fe no debe esconderse. Lo que vamos a ver hoy muestra que nuestra fe no puede esconderse, sino más bien mostrarse claramente para que otros puedan ver nuestras buenas obras en Cristo y glorificar a Dios. Recuerde esto: Cristo vivió una vida terrenal de 33 años. Cada aspecto de su vida glorificaba al Padre. Cuando nos llama a nosotros la luz del mundo, al igual que Él se llamó en su momento cuando dijo: mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. ¿Cierto? Palabras del Señor, pero ahora Él dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Él? Mi luz la van a reflejar ¿quiénes? Ustedes. Mis discípulos van a reflejar la luz de Cristo. Y como tal, esa luz no puede esconderse, como vamos a ver en esta mañana. Primero que todo, nosotros somos luz, pero por ahí Jesús leía al iniciar el servicio esta mañana, leía ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2, leía acerca de cuál era la condición nuestra, ¿cierto? Nuestra condición era que estábamos muertos. Pero mire lo que está diciendo también Pedro en concordancia con esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí me entiende? En un tiempo éramos tinieblas, pero en Cristo somos luz, porque reflejamos la luz de Cristo. Y esto no lo podemos nosotros esconder, no lo podemos esconder nosotros.
La vida cristiana no es una vida que se vive en soledad, no es una vida que se vive en una burbuja. Nosotros estamos en el mundo, como el Señor Jesús lo dijo, pero no somos del mundo. En un mundo que vive a oscuras, en un mundo que vive en tinieblas, nosotros somos esa luz que el mundo necesita para poder avanzar. Amén. Amén. Ahora, este pasaje que hemos leído de 1 de Pedro 2:9 nos da una imagen completa de quiénes somos los cristianos en el mundo para llevarnos justamente a lo que es ser luz. ¿Ok? Pedro utiliza varias descripciones para hablar de nosotros, para referirse a nosotros. Lo primero que dice es que nosotros somos linaje escogido. ¿Qué está diciendo esto? Está hablando de que Dios hizo una elección, una selección primero, y luego nos colocó en un estatus especial, nos colocó en un lugar especial. Este término del linaje escogido fue aplicado a quién primero? Al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a la nación de Israel. Ahora bien, ¿qué indica esto para nosotros al llamársenos también linaje escogido? Que independientemente de donde estemos nosotros, independientemente de nuestro origen, independientemente de nuestra condición social o económica, de nuestro pensamiento político, somos parte de una familia espiritual escogida por Dios. Somos parte. Este estatus de escogidos se basa, no lo perdamos de vista, en la gracia y el amor de Dios, no por nuestros méritos, sino por pura gracia y por puro amor. Ahora, esto implica que siendo un linaje escogido, para ser parte de la familia de Dios debemos reflejar su carácter, y eso implica extender el amor de Dios al mundo, siendo luz. Pero también se nos dice allí que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Allí hay dos roles importantes que se tenían en cuenta en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos roles? Primero, realeza, y luego sacerdocio. Pero ¿sabe cuál es la bendición? Que en Cristo están los dos roles: rey y sacerdote. Cristo es rey y sacerdocio, y somos llamados a ser parte de esa realeza, y somos llamados a ser parte de ese linaje, y somos llamados a ser parte de ese sacerdocio. Como luz en la tierra, como luz en medio de la oscuridad, nosotros también ejercemos un sacerdocio en favor de los perdidos. Yo les decía la semana anterior que el mundo no va a conocer a Cristo por vernos a nosotros como una Biblia debajo del brazo. No va a conocer a Cristo por la forma en que nos vestimos, por la forma en la que hablamos, por la forma en que caminamos. El mundo va a conocer a Cristo cuando vea a Cristo reflejado en nosotros. Cuando el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y eso sea lo que el mundo vea. Mire, ¿sabe qué? Eso es más poderoso que cualquier predicación. Eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Que la gente mire, te vea a ti y pueda decir: este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Se nota que tiene contacto con Dios. Se nota que hay una intimidad personal con Dios. Real sacerdocio. Pero ser luz en la tierra también implica algo importante. Dice que somos nación santa. Recuerda que estamos viendo cómo Pedro dice que fuimos sacados de la oscuridad y fuimos traídos, ¿dónde? A la luz. De las tinieblas a su luz admirable. Pero también dice que somos nación santa. Dos cosas importantes. Uno, está hablando de la naturaleza comunitaria de la iglesia. ¿Ya? Un cristiano no puede vivir su vida como un ermitaño. Un cristiano no puede despegarse del cuerpo de Cristo. Creo que en una oportunidad les contaba una historia acerca de aquel hombre allí en un país del norte, bien frío, pero que era un hombre que asistía a la iglesia. Por un tiempo dejó de asistir, por un buen tiempo dejó de asistir a la iglesia, y el pastor fue a visitarlo. Estas personas son muy fieles en la parte, en lo que tiene que ver con la economía de la iglesia, son fieles en el diezmo, son fieles en sus ofrendas, están atentos a las necesidades de la iglesia, pero tienen esto muy metido acá en la cabeza, solo eso. Y cuando el pastor iba llegando a la casa, el hombre lo vio desde el balcón y dijo: pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pastor, ¿no crees que me he olvidado de la iglesia? Ah, mira, aquí tengo. Y sacó un rollito y dijo: aquí están mis diezmos y mi ofrenda de estos 3 meses que no he ido. Y se lo tiró. Y
Y el pastor le dice, yo no vengo por el dinero, yo no vengo por la ofrenda ni por el dinero, vengo por ti, quiero hablar contigo. El hombre bajó y lo hizo entrar. Como era un tiempo de nieve, el hombre fue y se sentó con el pastor allí, tomó otra silla y la puso frente a la chimenea y empezaron a hablar allí. El hombre a sacar las 1500 excusas de por qué no asistía a la iglesia, por qué no había ido, que el frío, que el calor, que el trabajo, que la lluvia, que la familia, que las 1500 excusas, ¿cierto? Y el pastor solo escuchaba. En medio de la charla, el pastor se ha acercado a la chimenea y ha tomado un pedazo de madera de esos que tienen ahí, lo saca y lo pone a un ladito y siguen hablando. Siguen hablando. Al rato, ¿qué creen que sucedió con ese palito? Se apagó y se enfrió. El hombre al ver esto, al rato de ver esto, miró la chimenea, miró el trozo de madera frío y apagado y dijo, pastor, ya entendí. Separados del cuerpo de Cristo nos vamos enfriando. Amén. ¿Cierto? Aquí habla, nación santa, somos una nación, somos un pueblo que se necesita el uno del otro. Usted sabe lo que dice la Biblia acerca de los unos a los otros. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces de los unos a los otros. Amados los unos a los otros. Soportados los unos a los otros. Orad los unos por los otros. ¿Sí me entiende por qué? Porque la naturaleza de la iglesia es comunitaria. No podemos vivir apartados los unos de los otros. ¿Saben? Un momento de mi vida en que no pude asistir a la iglesia por una condición económica un poquito complicada. Y pues la iglesia donde nací y crecí me quedaba bastante lejos. Tenía que tomar transporte. Y entonces decidí asistir a otra iglesia cerca de la casa. De pronto no me acomodaba mucho al estilo de la iglesia, la predicación, que eran ultrapentecostales, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Es mejor eso que quedarse en congregarse. Es mejor eso que irse a estar en la casa olvidándose del cuerpo de Cristo. Nación santa. Nosotros no somos individuos aislados, ¿sí? Somos parte de una comunidad bien grande que refleja la luz de Cristo. Mire esto. Mira que de pronto el Señor no señala a un discípulo en particular y le dice, tú eres la luz del mundo, sino que le dice, vosotros sois la luz del mundo. Todos ustedes son la luz del mundo. Y cuando tú juntas luz con luz, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es más, ilumina más, ¿cierto? Se ve más esa luz. Cuando tú juntas, cuando tú estás allí con los demás hermanos, en comunión, en unidad, entonces esa luz resplandece de una manera más fuerte, va a iluminar más. Ahora, ¿para qué sirve la luz? Usted y yo lo sabemos, ¿cierto? Primero para iluminar el camino, para que no tropecemos, pero también es una señal, es una guía en medio de la oscuridad. Como iglesia y como luz del mundo debemos ser justamente esa señal. Como luz del mundo también somos un pueblo adquirido por Dios y habla de una relación íntima y personal con el Señor. Habla de una relación allí que no es una relación común y corriente, no es una relación de redes sociales. Cierto que tenemos 15.822 amigos en redes sociales. Les decía el otro día a los jóvenes de la iglesia, pero todos, yo les preguntaba, ¿y cuántos amigos tienes tú en las redes sociales? Yo tengo 1000, yo tengo 500, yo tengo 300. Y cuando estás enfermo, ¿cuántos de esos amigos van a visitarte? Por lo menos te saludan. ¿Cierto? ¿Cuántos? La iglesia debe cuidar de la iglesia. Los hermanos cuidamos de los hermanos. Hay una relación íntima con Dios porque somos un pueblo adquirido por Él. Le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él de una manera personal, pero también de una manera muy profunda. Más que cualquier otra cosa de la que Él haya creado aquí en la tierra. Ahora, todas esas características las menciona el Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Todo eso hizo Dios para colocarnos como luz del mundo. Ya no somos parte de las tinieblas, ahora somos parte de la luz. Ahora bien, Efesios capítulo 5,
versículos 8 al 10, nos hace un llamado a no solamente ser una luz que refleja, sino a andar en la luz del Señor. Efesios 5, 8 al 10 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿A qué hace referencia este texto? Está haciendo referencia primero a nuestra vida antigua. Antes éramos ¿qué? Tinieblas. Recuerden, nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Ahora vivíamos en una oscuridad total, en una oscuridad de tipo espiritual. Nosotros espiritualmente estábamos como a comienzos de los 90 en Colombia, cuando hubo el apagón. Estábamos en tinieblas, totalmente en tinieblas, hasta que llegó el Señor y nos trasladó a su luz admirable. Pero Él quiere que nosotros no solamente nos quedemos allí en su luz, sino que caminemos como hijos de luz, andar como hijos de luz. O sea, esa luz no se queda en la iglesia, esa luz no se queda en el templo, esa luz va conmigo donde quiera que yo voy, en mi andar diario. Esta luz, primero, nos permite ver con claridad y comprender mejor la voluntad de Dios en nuestra vida, primero que todo. ¿Cierto? La luz nos permite a nosotros ver, pero al mismo tiempo nos convertimos en portadores de esa luz, en portadores del amor, de la justicia, de la misericordia, de la verdad de Dios, portadores, hacedores, practicantes de estas cosas en nuestra vida. Andar en luz implica reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en el día a día. Yo recuerdo una persona muy influyente en el mundo de la educación cristiana, pero una vez tomó una rabia contra un padre de familia en la institución que dirigía y dijo: pastor, me bajé de la cruz. Me bajé de la cruz. O sea, usted y yo no podemos bajarnos de la cruz, hermano. No podemos dejar de ser luz. No podemos. O sea, eso no es opcional de que para una situación yo no soy luz, soy lo que era antes. Porque yo era antes, ¿cierto? Yo le he contado la historia de un hombre, pastor, que vino de otra ciudad, pero él era del Pacífico colombiano, pero bien morocho, sí, encuerpado. Y este hombre hizo una campaña aquí en un barrio de la Soledad, iba organizando una campaña, pero de estos pastores que se meten en todo, que están en todo, y como era nuevo, él llegó, tomó un machete y empezó a limpiar el lugar, un lote baldío que había, empezó a limpiarlo él allí, ¿verdad? Y a amontonar la hierbita que iba quitando, que iba limpiando para organizar allí la campaña. Pero vino un vecino y se lo quedó mirando y le dijo así, muy despectivamente: ¿tú qué haces ahí, negro? ¿Qué haces ahí? Él le dijo: voy a hacer una campaña para la gloria de Dios, se va a predicar el evangelio. Y ha venido este hombre y le ha pateado la pila, el montón de tierra, de hierba que él había organizado, que le había limpiado. Aquí tú no vas a hacer nada. Y ¡pum! Le batió eso. Contado por el mismo pastor, el amigo nuestro, que se ha levantado y le puso la machetilla aquí al tipo, el machete, y le dijo: a mí me respeta, varón, porque yo cuando estaba en el mundo volcaba la cabeza. ¿Sí me entiende? Pero, ok, listo, defendió el evangelio y todo. Pero desafortunadamente muchas veces hacemos referencia ¿a qué? A la oscuridad en la que vivía los santos. Yo cuando estaba en el mundo mochaba cabeza. La historia terminó bien, porque en últimas el hombre se hizo amigo del pastor y hasta le prestó su turbo, su picó, para que hiciera la campaña y todo. ¿Se lo prestó? Así que listo. Se lo prestó. Eso es lo que yo digo, un evangelio radical. Es evangelismo radical, ¿cierto? Pero no tenemos que estar haciendo alusión a lo que nosotros éramos. Hermano, aquí cuando yo no era cristiano, yo era esto, como esos testimonios, hermano, yo andaba, y yo apuñalaba, y yo mataba, y yo fumaba marihuana. No, ya seguimos eso allá. Las tinieblas, porque ahora somos ¿qué? Luz. Somos luz, hermano. Y tenemos que resplandecer para la gloria de Dios. Amén. Entonces,
Estamos llamados a andar en luz. Estamos llamados a vivir en luz, como luz en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ¿verdad?, en que nosotros estemos. Donde sea, estamos llamados a ser luz. Donde sea. Ahora bien, hay algo interesante. Ese mismo versículo 14, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Y después dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz tiene que hacerse visible. ¿Saben que muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana, la burbuja evangélica, donde solo caben, ¿quiénes? Los hermanos de la iglesia. Nada más. Desafortunadamente, digo por un lado, mientras más años tenemos en el evangelio, menos amigos no cristianos tenemos. Nuestro círculo social empieza a componerse ¿de qué? De puros cristianos, ¿verdad? Yo me hago una pregunta: si seguimos avanzando así, ¿a quién vamos a evangelizar? ¿A quién vamos a evangelizar? ¿Cierto? Jesús fue criticado porque para ser luz del mundo tuvo que sentarse con prostitutas, con publicanos, con todo tipo de pecadores. Se sentó y comió con ellos. Y fue señalado por los religiosos, los que estaban en la burbuja, de no tocar a nadie, de no acercarse, porque todos los demás son el mundo. La luz no se puede esconder. No se puede esconder. Si usted y yo somos luz del mundo, no podemos esconder esa luz al mundo, porque si no, el mundo continuará en tinieblas. Las personas no podrán conocer a Cristo. Mire, la mayoría de las ciudades antiguas estaban edificadas sobre el monte, sobre colinas, lo más importante, ¿verdad? Las piedras blancas que colocaban allí en sus murallas, en las casas, estaban edificadas ¿para qué? Para que fuesen visibles desde la distancia, para que el viajero pudiese conocer, dice: allá hay luz, allá hay una ciudad, ¿cierto? Qué chévere cuando llegan vecinos nuestros, cuando llegan amigos nuestros a la congregación y dicen: hay una iglesia, hay unas personas a las que quisiera conocer, que nos mostramos como una luz. El discípulo de Cristo tiene que ser como esa ciudad puesta en lo alto, como esa ciudad que es visible ante los ojos del mundo. Nuestro testimonio debe ser notorio, tanto con los hermanos de la iglesia como con los de afuera también. Debe ser notoria la diferencia entre nosotros. Debe ser notoria la diferencia en nuestro actuar, en nuestro pensar, en la forma en que tomamos decisiones. Debe ser notorio esto. Amén, hermano. Amén. Porque la luz no se puede esconder. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. El versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto nos está llamando a ser visibles, no porque nos vean, sino porque queremos que nos vean también. Hacernos visibles al mundo, mostrar lo que nosotros somos en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo activos en nuestras comunidades, siendo activos en nuestro trabajo, siendo activos en nuestra fe, donde quiera que estemos. Mostrarnos. De pronto intervenir en alguna situación que nos va a tocar. Mire, usted ve cualquier cantidad de videos. Lo más triste que uno encuentra en las redes sociales son videos de personas peleando, o alguien que está correteando a alguien que le está haciendo daño. Hay personas golpeándose, sobre todo he visto en las redes sociales muchas peleas de mujeres golpeándose, semidesnudas, dándose golpes, y nadie dice apártenla, sino todo el mundo está con el celular, ¿cierto? Está allí filmando a esa persona para después ir a reproducirlo en las redes sociales. Hay un momento en que nos toca a nosotros intervenir en nuestras comunidades. A veces nos va a tocar ser parte de algunas organizaciones de tipo social. ¿Por qué no? ¿Por qué no involucrarse en la Junta de Acción Comunal? ¿Por qué no involucrarse en algún lugar donde nosotros podemos ser luz, donde nosotros podemos llevar a Cristo a esas personas, desde donde nosotros podemos irradiar la luz del Señor? No es malo involucrarse, aún en política, les decía la semana pasada. No es malo cuando usted va a ser luz allí en la política.
es bien oscura en nuestro país y eso todos lo sabemos, eso no es un secreto para nadie. Pero no está mal que un creyente esté preparado, ojo, haciendo la excepción de los ministros de tiempo completo. No concibo un pastor renunciando a la iglesia para lanzarse a senador, no concibo eso. Creo que el llamamiento a pastor, a maestro, a profeta, a evangelista, creo que ese llamamiento es mucho más alto y sublime que un llamamiento a un cargo público. Amén. Pero en nuestras iglesias hay gente preparada. Hay gente que tiene la capacidad para estar en cargos públicos y reflejar a Cristo desde ese lugar. Que nuestro testimonio sea notorio, que se pueda notar. Sea lo que sea que estemos nosotros haciendo. Amén, hermano. La luz del mundo no es simplemente un concepto pasivo. No es solamente un concepto pasivo, decir tú eres o yo soy luz del mundo, no es algo de que te colocaron ese título, es una llamada, es un llamado a la acción, es un llamado a intervenir en nuestra sociedad desde la perspectiva cristiana, desde nuestra propia perspectiva, amén, desde nuestra propia cosmovisión. Esta mañana estaba viendo un video de un senador valiente, un senador colombiano valiente, se paró allí delante del Senado de la República y le dijo: con nuestros niños no te metas, no se metan. Seremos una luz en medio de las tinieblas, en pleno Senado de la República. ¿Cómo es posible que ustedes quieran aprobar una ley que le permite al niño que pueda tener la supresión de su pubertad? Y el hombre se llenó de argumentos y les decía: mire, en Dinamarca, en Noruega, en estos países donde esto fue aprobado, hoy las personas están demandando al Estado. ¿Por qué? Porque les robaron su niñez, les robaron toda su vida, porque luego de esa operación ya no hay vuelta atrás. Y nuestro gobierno quiere aprobar o aprueba esta ley. Pero allí en medio del Senado, por lo menos se escuchó una voz valiente, una luz que dijo: no voy a votar, no vamos a votar en favor de una ley que atenta contra los niños. Entonces sí necesitamos esa luz en todos los estamentos de nuestra sociedad, en todos lados. La voz que se levante en medio de las tinieblas y que ilumine las conciencias de las personas que están alrededor. Es necesario hacer esto. Entonces no es un concepto pasivo: uy, somos la luz del mundo. No, tenemos que actuar. Tenemos que involucrarnos. A nosotros se nos ha llamado no a vivir una fe privada y escondida, sino una fe abierta que requiere de mucho valor. Requiere de mucho valor para que sean conocidos nuestros principios y nuestros valores cristianos. De resto, nuestra fe no sirve para nada. De resto, nuestra fe es una fe muerta, pero es una fe de religiosidad, es una fe de culto de domingo en la mañana, es una fe de cantar alabanza y vivir con la Biblia debajo del brazo. Luz del mundo significa estar involucrado en medio de las tinieblas para poder iluminar. Cuenta la historia que la oscuridad estaba en una cueva y desafió a la luz. Desafió a la luz. Y la oscuridad le decía: entra para que me conozcas. Y la luz entró a la cueva y decía: ¿dónde estás? No te veo. No te encuentro. Y a medida que iba entrando la luz, decía: pero no te veo aquí en ningún lugar. ¿Por qué crees que no la veía? Porque donde hay luz, las tinieblas se van. Las tinieblas retroceden. Pero una luz activa, una luz comprometida, un cristianismo comprometido con su comunidad. Un cristianismo que ora y dobla sus rodillas. Un cristianismo que se convierte en sacerdotes, pero para allí, en la presencia del Señor, orar por aquellos que lo necesitan. Orar por una sociedad que está en la oscuridad y que se pierde. Por una sociedad que necesita de la luz de Cristo y que no la va a ver de otra manera, sino si usted y yo nos mostramos a Él. Pero con esto, saber la cosa, se corre un gran peligro. Creo que ustedes y yo conocemos a muchos hermanos usados por Dios en gran manera, en su momento, con unos ministerios enormes, pero llegó el momento en que se envanecieron y en lugar de reflejar a Cristo empezaron a reflejarse a ellos mismos y empezaron a ponerle
al ministerio su propio nombre, el nombre de ellos. Yo no sé cuántos ministerios usted ha visto con el nombre del predicador, del maestro, del profeta, no sé bien. Cito Ministerios International. ¿Lo ha visto? Ya no es Cristo, ya no es la iglesia del Señor, son ellos. Hemos sido llamados a hacer luz, eso es una gran realidad. Y el mundo tiene que vernos. Pero el versículo 16, con que culmina este texto, mire lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Las buenas obras que implican el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Las buenas obras que apuntan a la gloria de Dios y no al reconocimiento nuestro. Todo lo que dice Jesús allí en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, todo apunta a la gloria de Dios. Cuando usted y yo vamos al Senado de la República, vamos a la Junta de Acción Comunal, vamos a la Asociación de Padres del Colegio de nuestros hijos, vamos a la Asociación Juvenil del Colegio, los chicos de la iglesia, donde quiera que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios para la gloria de Él, siendo luz donde nosotros vamos. Allí en el colegio, los chicos que están en el colegio, los chicos que están en la universidad, tienen que ser esa luz en medio de esas tinieblas que hay ahí. Tienen que marcar la diferencia. Nuestros chicos no pueden ser chicos del templo, de las reuniones de los cultos de jóvenes. Su fe tiene que ser conocida de sus amigos, de sus compañeros. Y tienen que ser firmes en esto. Porque el mundo se los va a querer comer vivos. El mundo va a querer que cumpla sus preceptos y principios. Pero no pueden olvidar que ustedes son luz del mundo. Así que, hermano, el llamado del Señor es: deja que tu luz alumbre. Deja que tu luz alumbre. No puedes esconder tu luz. Tiene que alumbrar esa luz para que Dios sea glorificado. Ahora bien, hay un motivo por el cual dar testimonio de la luz. Primero, para que todos vean sus buenas obras. Ojo que estas obras no son para hacer una contribución a la salvación de nadie. Mis buenas obras, sus buenas obras no tienen nada que ver con la salvación, sino con el testimonio. Con nuestro testimonio de que seguimos, servimos y vivimos en un Dios vivo. Y un testimonio de lo que ese Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo. Y en segundo lugar, la motivación final del testimonio, la motivación final de ser discípulo es la gloria de Dios. Termino con esto. Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 12 dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Cuando un discípulo de Cristo, a través del brillo de su luz, da testimonio de Dios y de su gracia, los hombres verán en la luz, no las lámparas. Nosotros somos las lámparas, pero queremos que la gente se fije en la luz que irradiamos, que es la luz de Cristo. Amén, hermano. Colóquese de pie en esta mañana. Un poquito corto y apresurado por causa de la garganta, pero terminamos. ¿Sabe, hermano? 3 metáforas utiliza Jesús en los pasajes que vimos entre la semana anterior y hoy: sal, luz y lámpara. ¿Sabe? El Señor nos hace un llamado, hace una exhortación a cada discípulo, en la que el énfasis es el carácter y la posición del verdadero discípulo. Ya falleció un pastor muy reconocido en Estados Unidos, que en algún momento fue llamado para que se presentase como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Tiene mucha gente, lo sigue mucha gente, pastor. Usted se lanza, lo apoyamos y usted queda. ¿Sabe qué dijo este hombre? Usted es un llamado a ser pastor,
y no me puedo rebajar tanto como para ir a ser presidente de los Estados Unidos. O sea, usted y yo tenemos que tener clara cuál es la posición que tenemos en Cristo. Tener clarito quiénes somos nosotros en Cristo, donde quiera que estemos. Y tenemos o debemos tener claro el por qué estamos allí. El Señor se centra en el carácter, porque si este es correcto, la conducta nuestra con toda seguridad va a ser la correcta. Por eso Él quiere transformar nuestro carácter, quiere transformar nuestra vida, moldearnos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. ¿Saben? Si nuestro carácter cristiano es defectuoso, esa luz se va a ir apagando. O será como esas mecheras que usted le da ahí solo chispas, pero que no pueden alumbrar constantemente, sino que lo hacen solo por destellos. Nosotros estamos llamados a ser una luz permanente mientras vivamos aquí en la tierra. Amén. Usted y yo tenemos que hacer un contacto genuino con el mundo sin perder nuestra esencia, sin esconder lo que usted y yo somos, sin esconderlo, sin acomodarnos a lo que el mundo desea de nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos quiénes somos. Quiénes somos gracias a tu misericordia y a tu amor, Señor. Pero también lo que debemos hacer, responder a ese llamado que tú nos has hecho desde las tinieblas a tu luz admirable, para reflejar tu luz al mundo, Señor. Que ellos te puedan conocer a ti, que podamos decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que Cristo crezca en nosotros y que sea Él el conocido cuando nosotros hablamos, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros opinamos, cuando nosotros intervenimos en una conversación. Que seas tú, Señor, quien ilumines todo ese entorno en el que nosotros estamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por permitirnos reunir como luz, como una iglesia que irradia luz, Señor, en este sector, y que pueda alcanzar a aquellos que viven en tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este privilegio. Amén y amén.